Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, licenciada Flor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, maestro? Buenas noches, maestra Bien, Emma. bien, gracias. Buenas noches, Buenas noches. licenciada Génesis. Bienvenida. Buenas noches, maestra. Bien, solo nos quedamos pendientes con el licenciado Oscar mientras se conecta. Por cuestiones de tiempo, vamos a comenzar con ustedes. Hemos recibido la propuesta de tema, según lo que habíamos conversado inicialmente la semana pasada, bueno, recientemente el viernes. Quisiéramos conocer, hemos estado conversando con maestra Emma acerca de la propuesta y queremos escuchar eh, por qué la violencia psicológica, qué buscan o qué pretenden conseguir con esta investigación y desde qué punto o qué elementos de la debida diligencia son los se pretenden, que se pretenden con esta investigación. Vaya, maestro, yo voy a iniciar. Sí, En el caso de el tema de investigación que se ha elegido sobre los procesos de violencia psicológica, bueno, nos reunimos con los compañeros y nos llamó la atención que en todos los hechos de violencia perpetrados contra la mujer siempre lleva inmersa lo que es la violencia psicológica. Y es uno de los aspectos, maestros, que a veces se deja invisibilizado, no al momento de que inicia un proceso, sino que eso se ve como una medida reparatoria al final de una condena, al final de una suspensión condicional del procedimiento, que son hechos que yo he visualizado, que a veces nos ha sucedido que ya cuando está condenado se solicita como medida reparatoria incorporar a la víctima, a los ofendidos, a tratamiento psicológico, cuando en realidad en un hecho de violencia, la violencia psicológica es la primera que atañe a la víctima y a su núcleo familiar, en este caso a las víctimas indirectas. Entonces, por eso estuvimos analizando que es muy importante que se analice, por eso escogimos el tema, lo que es la violencia psicológica, los factores que inciden dentro del proceso de violencia psicológica. Claro, la violencia psicológica va inmersa en otros tipos de violencia. Le dejo la palabra a la Génesis, creo que va a poner. sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. También mencionar que en la reunión que tuvimos pudimos darnos cuenta que el cambio del tema no es como, como una ruptura de nuestro tema antiguo de investigación, no le estamos dando completamente la vuelta, sino que sí hasta cierto punto esta línea de, al final, la violencia de género y la respuesta institucional que se recibe a través de ella. Según la bibliografía que investigamos, informes de Hormuzas, de ISDEMO, evidencian como el vacío de la aplicación efectiva en la debida diligencia, porque creo que cuando ustedes nos mencionaron lo de la debida diligencia, entendimos que esa era la palabra que nos hacía falta como agregar, o sea que habíamos tratado de explicar tanto, pero en realidad lo que nosotros buscábamos era la debida diligencia en, en los procesos. Hay muchas investigaciones que hablan sobre la violencia psicológica o la violencia física, pero pocos se centran en la debida diligencia dentro de los procesos de atención a víctimas de este tipo de violencia y nos quedamos siempre con Santa Ana Centro, primero porque es un municipio al que ya le agarramos hasta cierto punto como ese interés. Vean, ya empezamos a leer sobre él, entonces ya le agarramos un interés. Según los informes que leímos, hay cierta bibliografía, tiene una alta incidencia este, este municipio en la violencia. Nos hace falta
profundizar más sobre la violencia psicológica, ¿verdad? Y también pensamos que esta investigación se va a poder apoyar en entrevistas y diferentes cosas, porque también nos pusimos a hablar de cómo hay mujeres que a veces se sienten, es más revictimizante hablar de una violencia física que de una violencia psicológica, porque al darle una atención especializada psicológica a las mujeres dentro de esos procesos, al final hay mujeres que salen como más empoderadas y entienden más el por qué llegaron a esa situación y cómo pueden salir de ella. Muy bien. Una consultita. La debida diligencia, ¿cómo la conciben a este momento ustedes en en el tratamiento de la violencia psicológica? Fíjese, maestro, perdón, creo que Licoca está levantando la mano. Buenas Oscar, noches, Licoca. Buenas noches, maestra. Buenas noches, maestro y compañeras. Disculpas por los minutos tarde que me conecté. Fíjese, respondiendo ¿Me escucha bien? sí, Perfecto. En cuanto a la respuesta a su pregunta, maestro, encontramos, basándonos como material básico, el cuadernillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde refiere que la debida diligencia se divide o está caracterizada por varios principios. nos, Dentro de estos principios está la oficiosidad, la oportunidad, la competencia, dependencia e imparcialidad. Hola, casi no se escucha, licenciado. ¿me escuchan? Sí, ahorita sí, Lic, le escuchamos. Hola, hola. Sí, sí, prosiga. Bueno, le voy a repetir. Encontramos en ese cuadernillo la explicación de que los principios que lideran la vía diligencia es la oficiosidad, la oportunidad, la competencia, la independencia e imparcialidad, la exhaustividad y la participación de las víctimas y sus familiares. Ok, ¿Qué nos lleva a decir esto? Que son aspectos netamente procesales, es sí, decir, con el enfoque que el juzgador analiza los procesos de violencia contra la mujer. Y encontramos la bibliografía de Morena Guadalupe Quintana Marcelli, quien es una aplicación del derecho con perspectiva de género hacia una justicia igualitaria y específicamente habla de El Salvador. Es un reto y él continúa el tema de este artículo de revista, dice, un reto para erradicar la violencia contra la mujer en el régimen jurídico en El Salvador. Entonces, ¿por qué tiene alta relevancia para nuestro tema? Porque este es un tema donde estrictamente habla del enfoque de género con que se deben de abordar los procesos eh, en donde está siendo víctima la mujer. Es decir, que habla mucho de la capacitación y concientización de los funcionarios que van a impartir justicia y todas las personas que están dentro de un proceso de violencia contra la mujer. Entonces, con estas características o con esta base doctrinaria, consideramos que se ha delimitado el tema a la violencia psicológica precisamente con ese objetivo de no abarcar toda la violencia sí, por la viabilidad de la investigación, por nuestras capacidades o el tiempo que tenemos para la investigación y por eso lo hemos definido de esta manera. muy bien. Génesis, Sí, tiene la sobre palabra. la pregunta que hacía de qué percibimos de la debida diligencia, pues según lo leído en la Convención de Belén do Pará y la Recomendación General número 35 del Comité de la CEDAW, eh, se entiende que es prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Exacto. Entonces, nosotros entendemos que la debida diligencia mide básicamente si el Estado está, ¿cuál es la palabra? Está actuando Ujú, oportunamente o adecuadamente con perspectiva de género en los procesos que tienen que ver con mujeres en este caso. perfecto. De los procesos, ¿cuáles procesos judiciales existen?
para para este tipo de violencia? ¿Encontraron alguna información ya al respecto? Fíjese, maestro, que en este caso no, todavía no hemos hecho ese tipo de investigación. Lo que sí, Ok. yo me estaba percatando de lo que es la revisión bibliográfica. Hay un Ujú, documento que es de Redfen, que es del año 2022, informe de la situación de violencia contra las mujeres. Ese documento hace referencia a estadísticas, en su mayoría, de denuncias recibidas por parte de la Policía Nacional Civil con base a hechos configurados en la ley, ujú, donde se percibe que 115 casos de violencia psicológica y o emocional fueron recibidas por parte de la PNC, los cuales pues los llevaron a judicialización. ok. Esa es como una línea que yo visualicé y les comenté a los compañeros para tomar como base la investigación por esa clase en la judicatura especializada. Leí, bueno, a nivel internacional de la debida diligencia tenemos el caso del campo algodonero, Sí, versus México, ¿verdad? Que es un caso bien emblemático, ya sí. que, Buen referente. eh, exacto, y condena al Estado de México por el hecho de no haber investigado todas estas situaciones de violencia en contra de estas hermanas, y pues lo que lleva a crear jurisprudencia para prevenir y investigar con debida diligencia, Ujú, porque la debida diligencia no es solo decir yo voy a investigar, no, sino que es tiene una serie de elementos que van concatenados a fin de dar verdadero acceso a la justicia, de acuerdo a la recomendación número 35 de la CEDAW, que ya lo mencionaba la licenciada Génesis, para garantizar este verdadero acceso a la justicia a estas víctimas. muy bien, licenciadas, licenciado. Escuchándolos y escuchándolas, eh, puedo decir que están cumpliendo con las tareas que se les encomendaron. Estuvieron leyendo, se ve que estuvieron leyendo acerca de la debida diligencia. Con maestra Emma nos reunimos hace unos momentos, bueno, antes, mucho antes de la reunión, para discutir un poco acerca de la propuesta que ustedes tenían sobre la debida diligencia, o el tema pues que nos están proponiendo. Con ella estuvimos elaborando y construyendo igual podemos llamarle contrapropuesta o algunos ajustes al tema, siempre relacionado a la etapa judicial o a procesal de la violencia psicológica. Voy a cederle el micrófono a maestra Emma para que a partir de eso podamos llegar a acuerdos y poder orientar cuál es el siguiente paso a dar. Porque una vez ustedes se decidan sobre qué vamos a trabajar, pues ya ahí tiramos líneas y poder ponernos a investigar más y profundizar más sobre este tema que que nos atañe a todos, pues con base al principio de corresponsabilidad también, que aunque solo se ve para niñez, pero en este caso la niñez sabemos que sale afectada indirectamente por la violencia. Maestra Emma, deseo la palabra. Bueno, vamos a ser lo más puntuales posible por razones de los tiempos y de esa manera decir que sí, el tema, a partir de lo que los hemos escuchado, se identifica parte de los elementos que estábamos incluso conversando con el maestro. Entonces, para más claridad y precisión, la propuesta es esta para que tenga una lógica metodológica, para la redundancia, el título, y que sea más puntual de lo que ustedes han dicho. Entonces, el título sería La debida diligencia como una sugerencia. En procesos judiciales en mujeres víctimas de violencia psicológica, Santa Ana Centro 2025. Les vamos a subir el documento, así que tranquilas, no se preocupen. Y las categorías serían la debida diligencia en procesos judiciales, su primera categoría. Con ella estaríamos después
más adelante construyendo el capítulo 2 y la violencia psicológica. Las destinatarias, las beneficiarias de esta investigación serían las mujeres. Comprenderíamos que debe de existir nuevamente esa delimitación en el contexto de la investigación. Si vamos a utilizar un rango etario, son las mujeres en todo su ciclo de vida, y Santa Ana 2025. Ahora bien, esa sería nuestra propuesta que discutíamos con el maestro y la actividad a partir de lo que ustedes han efectuado, que implica y los reta aún más en hacer esa investigación de diferentes fuentes. Escuché al licenciado Oscar que dijo, sí, este artículo ha sido la base para tomar la decisión. Cuando estemos ante una comisión evaluadora, no podemos tomar por sentado que una fuente ha sido la base para tomar la decisión, para realizar la investigación. Ustedes tienen que comprobar a partir de la situación problemática diferentes autores que les han dado las piezas o las pautas para decir que existe un problema. Entonces hay que tener eso muy presente y conversábamos con el maestro que la finalidad es esta. Ustedes definir, ¿es violencia intrafamiliar o el tema del proceso penal? A partir de esa gran división que hagan, se toma entonces a bien la construcción de la situación problemática. ¿Qué debe contener? Y eso sería el único entregable para el próximo lunes, porque martes tienen ustedes la asesoría. Entonces, en la situación problemática, ¿qué queremos ver? En primer lugar, ustedes tienen que hacer ya tienen parte de los datos estadísticos por ahí, que del documento anterior del perfil, hay que ajustarlos con el tema de la violencia psicológica y señalar como una línea de tiempo el progreso que ha venido presentando el aumento o disminución de la violencia psicológica, siempre partiendo de lo general a lo particular para efectos de centrarnos primero en El Salvador, después bajar a Santa Ana y de esa manera comenzar a ser más claros de cómo se encuentra este fenómeno. Conversábamos también con el maestro con el punto de la debida diligencia. Ustedes ya hicieron referencia de algunos aspectos. Esos son los que se deben de sustentar acá, que son los vacíos, los obstáculos que se tienen y que están permeando para la aplicación de los procesos judiciales. Recuerden que el tema de la perspectiva de género, y lo conversamos con un equipo ayer, no está permitido en nuestro país. Entonces lo manejamos bajo el paraguas de los derechos humanos, pero sabemos de que existe un análisis que debe de efectuarse. Entonces, considero que sí es clave que ustedes en la situación problemática deben de dotarla de contenido. Por ahí hicieron referencia de lo estipulado por la CEDAW, ese elemento de la CEDAW específicamente, o Belén do Pará, disculpen, por ahí estaba contestando un mensaje. En ese caso, podría ser un insumo para la justificación, a contrario de las observaciones em, que se han tenido de parte de este comité para el Estado salvadoreño. Entonces ahí ustedes sí podrían hacer referencia para visibilizar que ya han habido señalamientos de parte de este comité de lo que se está haciendo o lo que hace falta por hacer en el tema de las recomendaciones. Y un punto que siempre lo considero importante porque nos enfocamos tanto en el ámbito jurídico, pero ustedes deben de potenciar el aspecto también de los efectos en el tema psicológico. Entonces su cierre debe de encaminarse u orientarse a visibilizar cómo la violencia psicológica afecta a las mujeres y la incidencia que está teniendo en ellas a partir de estas circunstancias. Entonces, creo que han hecho la tarea, ha sido muy productiva, considero la conversación que se tuvo el viernes pasado, a pesar de tener muy poco tiempo, pero se ha hecho la identificación de los elementos más importantes para visibilizar esta problemática. Dígame, licenciada Flor. Maestra, solo nada más una consulta. Acá dentro de Sí. los efectos psicológicos
la incidencia, podemos consignar el tema del proyecto de vida, cómo por esta situación psicológica el proyecto de vida de ella se ve frustrado. Puede hacerlo, siempre Ok. recuerden que aquí no pueden concluir, no pueden concluir, pero puede hacerlo, porque al final del día se afecta el proyecto de vida. No todas las víctimas responden de la misma manera a la violencia. Emma no va a responder igual eh, que, que María, no es igual. Inciden otros factores, incluso temas de nivel educativo, preparación, entre otras cuestiones, que llevan a que influya. Entonces, lo veo factible, es de identificar esas fuentes fiables que les permitan a ustedes dotar de contenido a la situación problemática. Sugerencias generales que les puedo dar de la situación problemática por cuestiones, le decía el maestro, que he identificado. No de ustedes, sino de otros aspectos, de otro lado. Por favor, eh, es cierto que ya tienen una base o algunas ideas del perfil anterior, pero eso no quiere decir que vamos solo a cortar y pegar las ideas sin un orden secuencial. Y ahí como licenciada Flores, la lideresa del equipo, entonces le encargo esa situación en el sentido que debe de verse ese orden secuencial de lo general a lo particular. Es mejor construir de cero y ir como hilvanando las ideas para que exista una congruencia y no venir y cortar y pegar, porque al final entonces es como, perdón, vea un Frankenstein que no se entiende cuáles son las ideas centrales o repeticiones. Y esos son los elementos que ustedes deben de cuidar mucho. ¿Qué esperaríamos? Bueno, en mi caso, ¿qué esperaría? Yo le decía al maestro para la próxima, el próximo entregable. Únicamente la situación problemática, no una situación problemática borrador. Tienen ustedes 12 páginas para establecer que existe un problema, que nos puedan convencer de cómo la debida diligencia se ve afectada o qué factores están afectándola y que termina repercutiendo en las víctimas de violencia psicológica. Entonces, tengan presente esas ideas, no pierdan de vista que las dos categorías que deben dejar son esas en la situación problemática y enfocarlas en las mujeres. Quizás otro de los consejos que les puedo dar, porque se está teniendo esa tendencia, es que centrar el problema en que es que no hay data. Ese no es en sí el problema. La falta de datos es un insumo que se refleja, pero ustedes lo que quieren visibilizar, permítanme, lo que ustedes quieren visibilizar son las limitaciones en cuanto a la debida diligencia. ¿Cuáles son esos obstáculos y esos factores que están incidiendo para su correcta aplicación? Entonces, eso es lo que yo sí les sugeriría. Quiero ver qué más. Retomemos el tema de las citas, se los voy a dejar en su pestaña. Obviamente siempre va a haber una que otra cita que no, que se nos va a pasar, pero tenemos que irnos acostumbrando a utilizar el sistema Chicago para ir depurando y a medida vayamos trabajando sea más factible para ustedes y no tengamos que retroceder. Primera cita completa, segunda cita corta, pero esa es nuestra, pues podemos decirlo, propuesta con el maestro, que sea un título como un poco más, em, ¿cómo podríamos denominarlo? Delimitado, porque a posterior incluso con el tema de los objetivos, ustedes sería el análisis de la aplicación de estos aspectos para hacer un desglose de objetivos específicos. Pero sí es importante definir muy bien la situación problemática para que podamos ir construyendo de una manera secuencial cada uno de los aspectos. Entonces, no sé, maestro, si usted desea agregar algo más ahora que está proyectado el tema. Sí, maestra, gracias. Estaba pensando con respecto a los procesos judiciales. Yo les preguntaba si habían indagado un poco acerca de cuáles procesos judiciales pueden surgir. Inicialmente, y en vista de la tendencia o el tema inicial de ustedes, que eran los procesos de violencia intrafamiliar, es lo que más se da para
atender la violencia psicológica. Les voy a dar alguna información general ahorita acerca de esto como una asesoría de contenido, pero no significa que ustedes tengan que hacerlo como directamente así, sino que ustedes lo van a evaluar y van a definir sobre qué aspectos judiciales van a investigar. No olvidemos, se tienen que leer ustedes todita la ley contra la violencia intrafamiliar porque la ley define los diferentes tipos de violencia, entre ellas la violencia psicológica. Viene la ley y amplía la violencia psicológica, también violencia emocional, y dice cuáles son las acciones o conductas que constituyen cada uno de esos tipos de violencia. Cuando ustedes aplican la ley contra la violencia intrafamiliar, no la pueden hacer aisladamente, tienen que integrarla con otras leyes y especialmente con la ley IVA, porque la ley IVA es todavía más de avanzada, más especializada y puede dar otras garantías, como el artículo 57, letra K, que son las medidas de protección, igual que ya las consideraba la ley contra la violencia intrafamiliar. Entonces, cuando ustedes vayan a analizar la debida diligencia, uno de los aspectos que se van a investigar es cómo actúan las sedes judiciales cuando reciben una denuncia de violencia intrafamiliar dentro de la modalidad o del tipo de violencia psicológica o emocional. Entonces, como hablábamos que la debida diligencia es prevenir, sancionar, perseguir, erradicar la violencia, entonces en esos aspectos es que vamos a evaluar o hacer la investigación. Si es durante, si la debida diligencia tiene que ser inicial, durante o después. Licenciada Flor hablaba de las medidas reparatorias. Entonces, cuando llega una sentencia de violencia intrafamiliar donde atribuyen hechos de violencia psicológica y emocional al agresor, ahí esa sentencia debe de contener una reparación integral del daño psicológico. Puede contener reparación al daño moral, reparación al daño al proyecto de vida. Incluso puede existir alguna reparación de lucro cesante. Tal vez hay que ver esos parámetros o ese tipo de reparaciones netamente patrimoniales, como es el daño emergente y el lucro cesante. Entonces, ustedes tienen que también empaparse un poquito de ese tipo de reparaciones, pero es bonito el tema que están eligiendo porque nos va a dar la oportunidad de investigar más de cómo el fenómeno de la violencia intrafamiliar afecta psicológicamente a las mujeres y de repente pues ustedes pueden echar un vistazo a las víctimas indirectas también. Esto va a llevar un contexto bastante social también, social y jurídico, porque la familia, ¿qué afectaciones puede tener la familia con respecto a la violencia psicológica? El rango etario, ya lo mencionaba maestra Emma, que tienen ustedes que definirlo. Desde los 18 años en adelante se van a incluir también adultas mayores. Cuando dentro de la violencia psicológica, les doy otro dato, dentro de la violencia psicológica llega una mujer a poner una denuncia y llega, es que mi esposo me dice tonta, me dice que soy pasmada, me dice que soy una puta, que soy acá, que yo me ando acostando con medio mundo, no me deja hacer nada, etcétera, etcétera. Dice que yo no sirvo para nada. Viene la jueza y dice, no, aquí el hombre no solamente está usando algún tipo de violencia psicológica, sino que también está utilizando palabras que pueden ser constitutivas del delito de expresiones de violencia contra las mujeres en el artículo 55, letra C, de burlarse, desacreditar, denigrar, etcétera, etcétera. Entonces,
Actuar con la debida diligencia podría ser certificar ese tipo de hechos de violencia que constituyen delito, certificarlos a fiscalía para que investiguen los delitos y continuar el proceso de violencia intrafamiliar solamente por los hechos que no constituyen delito esencialmente. Entonces, es una parte de la investigación que ustedes van a hacer y determinar si se concentran dentro de la violencia intrafamiliar y solo hacer esta variación que de repente algunos de estos hechos de violencia intrafamiliar pueden constituir el delito. ¿Qué acciones se toman en esos casos? Y pueden ir viendo las fuentes, por ejemplo, sentencias de violencia intrafamiliar atributivas de hechos en la Cámara de Familia de Santa Ana, por ejemplo, los juzgados de familia, juzgados de paz que dan sentencias de violencia, atributivas o no, ver si hay sentencias absolutorias, por qué son sentencias absolutorias, si están exigiéndole a las mujeres que lleven hasta grabado cuando él le dijo que era una tonta o le dijo que era inútil, que no servía para nada, o si están creyéndole al testimonio único, si hay prueba pericial, si hay prueba psicológica, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de situaciones ustedes van a tener que investigar, claro, de entrada como situación problemática. Tal vez no van a ahondar en este momento, pero les estoy dando este contexto para que ustedes tengan esa amplitud de buscar la problemática, es decir, la violencia psicológica no es simplemente puede llegar a violencia intrafamiliar, sino que también puede llegar a constituir el delito. Flor, dígame. Maestro, una consulta. Fíjese que de jurisprudencia en la corte, el Centro de Documentación Judicial de la Corte, yo tuve el privilegio de revisar solo 2 casos de juzgado leír. Lastimosamente no publican las sentencias de ningún juzgado en su mayoría. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que empecemos ya? Se me ocurre con lo que me está diciendo de solicitar como esa serie de sentencias, pero me gustaría saber a partir de qué año, si vamos a abarcar años solo 2025 o 2024 como para hacer un estudio de cuáles son los criterios que utilizan en este tipo de casos. Perdón, Quizás yo voy solo muy una duda. adelante. No, perdón. Es que hay dos cosas acá y quizás quiero aclarar para no caer en una tendencia y una mala confusión. Ya tuvimos por ahí, el maestro sabe porque fue su compañero. Una cosa es un análisis de sentencias y otra cosa es una referencia. Lo que yo entiendo que está diciendo el maestro es que ustedes hagan esa identificación de lo que tiene el Centro de Documentación Judicial, únicamente 2 sentencias como referencia para visibilizar la debida diligencia. Un Exacto. análisis de sentencia es un proceso metodológico que ahí esa es una decisión que ustedes no acá, pero lo pueden ir valorando para capítulo 3. Adicional de las entrevistas, realizan un proceso de análisis de sentencias, que ahí es otro rollo que implicaría definir qué quiero analizar, qué criterios son los que voy a tomar en consideración para efectuar el análisis de acuerdo a... Hay muchas metodologías, hay una en particular que es la que yo les sugiero a los estudiantes, pero ahí es cuestión de cuántos años. Se lo digo porque ya tuvimos esa mala experiencia cuando la gente no hace caso. Y el estudiante quiso hacer desde el 1900 no sé cuánto hasta el 2024. Y al final del día de todo ese periodo, al final solo hizo 5. Entonces, es que lo valoren qué desean hacer con el análisis de sentencias y en primer lugar es, creo y sugiero, la consulta a la Oficina de Acceso a la Información de cuántas han sido las sentencias. Ay, disculpen si en algún momento se me corta la voz porque le decía al maestro que estoy un poco mal, pero ¿cuántos ha sido? Por ejemplo, del 2022, que si no mal recuerdo, el ICFLOR fue que dijo que era la última fecha que tenía el informe, ¿verdad? O Correcto. 2020, 2022, ok. Del 2022 hasta noviembre del 2025 se puede hacer la consulta al órgano judicial
en saber el número de procesos, que ahí hay que hacer quizás como una distinción, maestro, los que ingresan, pero también los que tienen una sentencia. Entonces, para que tengan como ese parámetro, pueden ingresar 1000, pero al final de esa eficiencia y eficacia solo tenemos una sentencia, tenemos alrededor de esas 1000, unas 50 sentencias condenatorias y el resto puede, no sé, hubo algo que pasó en el proceso, no continuó, o hubo una absolución. Entonces, todas esas cositas son las que ustedes deben de definir o dejarle claro en ¿cómo se llama? En la solicitud de la UIR como un primer elemento para comenzar a obtener esos insumos, porque existe otra opción. Como referencia, cuando lleguen al capítulo 2, entonces ahí podrían incluirlo, una o dos sentencias que consideren que son como las más fuertes en el desarrollo a nivel nacional, así como usted muy bien lo decía, Lick, en el caso de la sentencia del campo algodonero. Entonces puede darse esa mixtura, pero eso es distinto a un análisis de sentencia donde comenzamos a escudriñar para ver el nivel de cumplimiento de estándares, el nivel de cumplimiento de lo que usted decía, o no sé si la licenciada Génesis, de la perspectiva de género y todos esos insumos. Entonces ahí ya es otro estudio adicional que pueden ustedes considerar realizarlo, y yo sugeriría no quizás dejarlo de lado porque todo va a depender también del número de entrevistas que logren. Porque imaginemos, lograran un ejemplo, esperemos que no, lograran únicamente 6 entrevistas, es un número muy reducido. Entonces, para generar un equilibrio en la investigación, podrían tener el análisis de que 5 sentencias para efectos de corroborar lo que ustedes, ambas señoritas, decían. Estos son lo que queremos saber, que se ha dado en la debida diligencia. Entonces, por ahí es un poco la línea en la que considero que tenemos que tener claro. Es una referencia en la situación problemática, nada más, pero ya el análisis de sentencia, a mí me gustaría que lo hicieran, porque realmente lo merece y específicamente si se van a decantar por el área de violencia intrafamiliar que tiene muchas deficiencias, sinceramente y que puedan usted, y sí, y que pueda impactar y tener un plus la investigación y no quedarnos solo con el dato dato cual y reflexivo de que han dicho los sujetos clave, sino más bien después hacer esa conexión de esto dicen las sentencias, eso dicen los sujetos clave. Existe ahí una discusión un poco más a profundidad. Entonces, yo se los dejo ahí en el tintero. Si la valoran a medida vaya madurando la idea también acá en esta etapa, podríamos considerar de 5 a 6 sentencias. Todo dependerá del año que se quiera analizar. Podría ser solo el 2025 de acuerdo al número de sentencias que tengamos, ¿verdad? Que se hayan emitido en el 2025, pero no es un proceso, me imagino, el 2025, y el maestro nos va a decir si es tan ágil la eficiencia y eficacia en los tribunales, pero yo lo dudo totalmente, pero podría ser de esa manera. Esa es mi sugerencia. Y les digo que les quedaría muy bonito el análisis de esa forma. Las entrevistas y las sentencias. Sería muy bonito. Muy bien, gracias, maestra. Sí, efectivamente, ahorita hacía referencia a esto para que tengan una amplitud de contexto para poder identificar la problemática. Por algunos conocimientos privados que se tienen, definitivamente hay muchas deficiencias en los trámites de violencia intrafamiliar, especialmente en las sedes de paz. Sin agraviar, sin dejar de lado a la ley, aunque muy especializados podamos ser en el área, siempre hay diferentes deficiencias en la debida diligencia, etcétera. Entonces, em, hay que ver esa parte porque muchos, especialmente la ley, solo recibe denuncia de violencia intrafamiliar, decreta medidas y todo se rectifica a fiscalía porque todo constituye violencia, expresiones de violencia en contra de las mujeres. En todos los literales del 55, letra C y E, generalmente porque exponen a las mujeres a un riesgo inminente psicológico o físico, o porque se burla de ella, la denigra, etc. Hubo una tendencia el año 2023-24, 2023 a finales creo que fue, que la Corte incluso sacó
Sacó un conflicto de competencia ahí medio confuso, luego sacó otro queriendo aclarar, que confundió más, y luego sacó una circular que terminó de confundir, y entonces los juzgados tomaron la decisión que ya no iban a conocer ningún caso de violencia intrafamiliar en contra de mujeres, porque todo era delito. Entonces solo recibían la denuncia y certificaban a fiscalía por expresiones. Entonces, luego, cuando Fiscalía vio los cientos y cientos y cientos de casos, dijo, no, tampoco, o sea, con que no investigo los que me llegan y ahora ustedes me mandan esta avalancha, tampoco empezó a devolver y a devolver. Entonces, tocó a los juzgados empezar a darles trámites a los casos. ¿Cuánto fue eso? Meses, meses y meses después. ¿Hubo debida diligencia? ¿Cuántas mujeres pudieron morir o sufrieron violencia durante ese tiempo si las medidas no fueron idóneas? Entonces hay que tomar en cuenta si solamente con medidas de protección se pone fin a la violencia o qué. Entonces tomen en cuenta eso porque hay muchos casos que terminan ahí. Violencia intrafamiliar y certifican a fiscalía. A partir de la investigación que hagan, ustedes pueden definir si incluyen 2 años, por lo menos, 2024-2025, porque leí, ay, pero leí Santa Ana, solo es uno y tiene bastante carga. Puede ser que durante el año no termine el proceso de violencia intrafamiliar. Entonces podrían incluir 2024 o 2025. Ahí pueden ustedes considerar, valórenlo. Y ese año 2024-2025 también tienen que potenciarlo y exaltarlo y decir 2024 según estadísticas de Ormuza, ISDEMU y todos los demás, 2024 y 2025 ha sido un año intenso en violencia psicológica y emocional. En cuanto al tema, no sé si le incluimos la violencia psicológica y emocional o lo dejamos netamente psicológica y ya más adelante vamos viendo si lo modificamos o son parte de las conclusiones a las que vamos a llegar o en el desarrollo del capítulo 2 ahí lo desarrollamos mejor. Yo creo que estamos en la línea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se sienten, licenciada Flor? Y hablar, Iván, maestro, me leyó la mente. Pues yo me siento, la verdad, que ya un poco tranquila, créame que estaba preocupada, porque ya aterrizamos a lo que queremos y la verdad que yo me decanto bastante por la violencia psicológica, porque Perfecto. en sí es la que se podría decir la que más incidencia tiene en las mujeres. Y podríamos decir, bueno, pero este es un criterio que estoy diciendo yo ahorita. No es científicos ni, ni nada, pero podría ser como el primer ataque para generar todos los demás tipos de violencia en muchas ocasiones. Exacto. Para violencia económica, violencia patrimonial, sustraer ganancias, sustraer patrimonio, e incluso para el físico, la violencia física. Entonces, si la tiene ya dominada psicológicamente y emocionalmente, si la minimizó, si ya convenció a la mujer que ella no vale nada y que no tiene ni por qué estar reclamando, va a ser una víctima perfecta para ese agresor. Entonces, es un tema muy bonito. Los felicito que al final se decantaron por esta. Todas las violencias son importantes y son difíciles para afrontar, pero esta es una que si atacamos esta podemos conseguir mucho. Si se logra empoderar, bueno, no, me decía una amiga, no es que vos no vas a empoderar a nadie, sino que eso es un proceso de cada quien, pero si se brindan condiciones para que las mujeres puedan, con sus propias herramientas personales, psicológicas y emocionales, empoderarse, eso va a hacer que podamos aportar a la sociedad
vayan viendo ahí también el tema de la justificación, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben lo que lleva el capítulo uno. Y pues desearle suerte y echarle ganas a trabajar, a buscar información, estadísticas, documentación, sentencias. Les decía la sentencia para que vayan viendo cómo evalúan y cómo analizan y cómo valoran la prueba para determinar que si existe o no violencia psicológica. Y les podría quedar un buen análisis de sentencias allá en su momento, y en el capítulo 3 como dice maestra Emma, si ustedes compararan algunas sentencias de ley, una de familia y una de paz, a ver quién se lució más aplicando la perspectiva de género, la debida diligencia, si garantizaron o no garantizaron la violencia, la reparación del daño, etcétera, o si consideraron que no era nada y que la violencia psicológica es algo banal, algo sutil que no afecta en nada. Ustedes van a terminar eso. Génesis, Hola, perdón que no puedo encender la cámara, pero tuve está un bien. accidentito. Eh, la verdad es que para nosotros creo que sí fue bien importante esta decisión sobre la violencia psicológica, porque también lo que yo le comentaba a mis compañeros es que a veces tenemos una visión equivocada y todo lo queremos pasar como violencia psicológica, cuando en realidad tenemos que saber bien, y yo les decía a ellos que en eso deberíamos o sea, dotar de contenido en eso, respecto a que no todo es violencia psicológica, o sea, que si bien va inmersa en otras cosas, a veces la violencia principal no es esa. Y a veces las personas lo quieren meter todo como psicológico y por eso a veces es muy difícil como justificar que realmente es violencia psicológica y va más allá. O sea, que tal vez empieza con violencia psicológica, se convierte en violencia física y termina en violencia feminicida. Entonces, eso fue una decisión bastante, o sea, difícil, pero que siento que al final lo vamos a poder abordar y va a ser información gratificante de demostrar para nosotros como estudiantes que nos queremos especializar en esto, para saber cómo hacer llegar esto a las instituciones donde trabajamos, a posibles instituciones después. Y lo del proyecto de vida, a veces creo que eso no es algo que se busca mucho, que lo hacen mucho. Entonces creo que tenemos una visión como bien grande. Estamos siendo un poco ambiciosos, creo yo, en lo que queremos conseguir con esta investigación, pero considero que con su ayuda, la verdad, es algo que sí lo vemos posible. O sea, ahorita ya siento que vimos la luz, vea, de que sí vamos a avanzar y podemos avanzar de manera correcta. Bien, estamos para apoyarles. Definitivamente en ese momento tenemos como tantos caminos que podemos tomar, pero a medida que vayamos investigando vamos a ir delimitando en qué aspecto nos vamos a concentrar, porque no vamos a lograr abarcar todo. Se lo digo por experiencia, igual a mí me pasó, yo quería investigar todito, 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 pero al final tocó decantarse por un área específica. Queda la oportunidad para que después sigamos investigando esos otros temas que nos quedaron pendientes. Yo por ahí tengo varias líneas pendientes de investigación, pero hay que seguir ahorita con este proyecto, este informe de investigación. Vamos a determinar algunos aspectos de la violencia psicológica. Mencionaban lo del feminicidio, cuando ustedes, no sé si en esta se van a topar o van a encontrar alguna autopsia psicológica donde puedan ver que esas autopsias psicológicas, dice el perito, la víctima antes de ser asesinada por su esposo, según los vecinos, según las amigas, según su diario personal, había violencia psicológica, la maltrataba, le decía palabras soeces, etcétera, etcétera, y ella nunca denunció. Entonces son un montón de aspectos que ustedes van a encontrar y a medida que ustedes obtengan mayor información, eso también les va a ayudar a depurar, empaparse más de la violencia en contra de las mujeres y especialmente la psicológica. Y
En los siguientes encuentros vamos a ir depurando. Lo importante ahorita es que recopilen información, estadística, derechos humanos, alguna doctrina que puedan encontrar, algunas jurisprudencias. En la sala de lo penal tiene algunas sentencias también acerca de qué consideran ellos por violencia emocional y violencia psicológica. También eso les puede servir. La Corte Interamericana también, etcétera. Entonces, hay mucha información que pueden conseguir sobre esto. Maestra Emma, si gusta hacer algunos agregados antes de concluir la reunión. Bueno, se va a crear el enlace, maestro. Por favor, crear el enlace para entrega de lunes y el enlace de la próxima asesoría, que sería el Perfecto. martes. Sí, Quedando claro de qué es la situación problemática la que tienen que construir. Son alrededor, como les decía, 12 páginas. Que sea versión final, por favor, un borrador, ¿no? Y que cuiden todos los aspectos que se ya conocen en el tema de ortografía, conectividad, de los, congruencia y en general a lo particular. Nada más. perfecto, maestra. Muchas gracias. Si tiene alguna consulta breve, si no, pues así breve que no pase de un minuto. Y si no, pues vamos a ir cerrando la reunión. De mi parte no, maestro. Perfecto, muchas gracias. Licenciado Oscar, lo veo, yo creo que quedó congelado con, con los temas, pero No me dieron una palabra, solo la compañera. Ah, mentira. No, no, gracias, invisibilizado. gracias. Sí, gracias por el apoyo. Gracias. Bueno, éxitos y a seguir trabajando. Esperamos el informe, el capítulo 1, para el día lunes. Feliz Suerte, noche. éxitos y El documento ya bendiciones. está colgado, el que se les proyectó ya Gracias, está ahí. maestros. Bueno, buenas Feliz noches. noche, que Bueno, feliz descansen y un noche. gusto. Gracias igual. Igualmente, adiós. Gracias.